Hola, bienvenidos a todos. Esta es una estrategia que nace gracias al apoyo y al convenio que se establece entre la Cámara Colombiana del Libro y el Ministerio de Cultura como estrategia para la modernización de la cadena comercial del libro. En esta ocasión, la finalidad es obtener y brindarles un entrenamiento en cuanto a cómo hacer un registro correcto del ISBN y el uso adecuado que se debe tener en cuenta. El ISBN es el identificador internacional estandarizado para la normalización de libros, el cual es administrado por la Cámara Colombiana del Libro a partir de 1983. Este es un código estandarizado y certificado por normas ISO que identifica una obra en cuanto a su idioma, su formato y su nación. Este identificador es a nivel internacional, es un identificador único que permite identificar de manera inequívoca la obra, distingue y permite diferenciar los diferentes formatos y las versiones en las que se puede distribuir y comercializar una obra y asimismo permite que sea de una manera como un método utilizado el ISBN de manera rápida y eficaz para la comercialización de libros en la cadena comercial de la obra. Este identificador, a través de esta asignación de ISBN, es la fuente primaria para generar las bases de datos de libros y los directorios para la comercialización y divulgación de ellos, no solamente a nivel local, sino a nivel mundial. Para ello, me permito citar textualmente la ley del libro, ley 98 de 1993, según el artículo 11, en el cual manifiesta que todo libro editado e impreso en Colombia debe contar con este identificador, el cual es otorgado por la Cámara del Libro, sin el cual no se podrá invocar los beneficios de ley. Cuando hablamos de los beneficios, y como ustedes bien lo saben, son dos beneficios que se obtienen con este identificador. El primero de ellos es a nivel fiscal, en cuanto a corresponde a la exención de IVA, y el segundo que corresponde a beneficios comerciales, que lo que permite es que sean más visibles los libros a nivel local y a nivel mundial mediante esta asignación. Como lo mencionaba anteriormente, el ISBN es la fuente primaria para la generación de directorios de libros y bases de datos. Es por eso que permite este beneficio a nivel comercial. El ISBN cuenta con una estructura de una numeración seguido de dividido por dígitos. Actualmente consta de 5 grupos. Hasta el año 2006 eran 10 dígitos y a partir del 2007 se generó una extensión a 13, como lo pueden ver acá. La extensión y el grupo que se incluyó dentro de esta estructura es la primera, que corresponde al código EAN, que es el código de barras para la comercialización de los libros. El segundo grupo es el identificador del país bajo el cual se edita y se publica la obra. El tercero identifica el titular, el editor siendo el editor, o el sello editorial bajo el cual se comercializa el libro. El cuarto identifica el título y formato en el cual se comercializa y se distribuye la obra. Y finalizamos con un dígito de control. Es necesario tener presente que la longitud de esta estructura puede variar teniendo en cuenta el tercer y cuarto grupo y que se basa según la asignación que haya generado la agencia de ISBN y en la frecuencia con la que se editan las publicaciones. Y teniendo en cuenta para aquellas publicaciones que fueron editadas y publicadas hasta el año 2006, la estructura, como fue cambiada de 10 a 13 dígitos, al momento de generar esta conversión, el último dígito de control pudo haber variado, pero la identificación y la numeración se sigue manteniendo para la obra. Es necesario tener presente quién debe solicitar el ISBN. El ISBN debe ser solicitado por el editor de la publicación, siendo la persona o la entidad que financia bajo recursos propios la publicación de la obra, es decir, que es la persona o la entidad que es responsable tanto legal como económica. En ninguno de los casos, este identificador debe ser solicitado por el editor de por el persona, terceras personas o editoriales
que prestan un servicio editorial, porque como bien es, prestan un servicio, pero no tienen ninguna responsabilidad ni legal ni económica sobre la publicación. Este identificador debe ser solicitado ante la Agencia Nacional del país en el que reside el editor. Cada uno de los países maneja su agencia nacional y debe ser solicitado allí. Y debe ser solicitado solamente cuando el editor tenga la certeza de que la obra saldrá al público. Es decir, que ya tienen todo el proceso de edición, de comercialización, de impresión, diagramación y demás para que puedan solicitar esta numeración teniendo en cuenta que ustedes deben registrar ante la agencia, el sistema de la agencia de ISBN, deben registrar la descripción de la obra. Para ello es importante que ustedes ya tengan todo este proceso para que puedan registrar una buena calidad de metadatos y pues que ya puedan asignar la numeración de ISBN. Estos registros de ISBN, pues como bien lo mencioné, se debe solicitar cuando esté la obra próxima de publicación y bien sea para obras comercializables como de distribución gratuita, pero que tenga una disposición al público en general. Es necesario tener presente cuándo se debe solicitar un ISBN y a qué tipo de publicaciones debe ser solicitado. Cuando hablamos de qué tipo de publicaciones, son todas aquellas publicaciones monográficas tipo libro, encuadernadas, que se encuentren a disposición del público en general. También se le puede asignar un ISBN a artículos individuales o números de un recurso continuado. Pueden ser la extracción de un capítulo, de un libro, de una revista, de un informe, de un periódico que es extraído de allí y que se puede distribuir de manera individual. Audiolibros, mapas, un software educativo formativo. Cuando hablamos del software educativo es en cuanto al contenido que se encuentra allí, más no al software como tal, que eso sería lo que se le asignaría al ISBN. Siempre es a su contenido formativo que existe. Publicaciones en braille, publicaciones bajo demanda. Aquellas publicaciones que no llevan ISBN son aquellas publicaciones seriadas como revistas, encuentros, simposios, eventos que se editan con cierto tipo de periodicidad y que le corresponde solicitar un identificador adecuado para ese tipo de publicaciones, pero no con el ISBN. Aquellas publicaciones de régimen interno, de circulación restringida, en el que tiene alguna disponibilidad a un grupo específico, pero no se encuentra a disposición del público en general, no se le tramitaría este ISBN, este tipo de publicaciones. Publicaciones actualizables, bien sea en una versión impresa o en una versión digital, en el que tiene cierto tipo de periodo en el que se le actualiza su contenido, no se le otorgaría el ISBN. Partituras se le otorga otro identificador que es el ISMN y que también administra la Cámara, pero es un identificador especial para este tipo de publicaciones. Juegos, pasatiempos, agendas, directorios, almanaques, publicaciones en hojas sueltas como tarjetas, láminas, postales, vallas. Este tipo de publicaciones que no cuentan con una encuadernación en sí, no llevan ISBN. Sin embargo, es necesario tener presente en qué momento, para aquellos tipos de publicaciones que sí cuentan con ISBN, en qué momento debemos solicitar uno nuevo. En este caso, hablamos es cuando existe una edición revisada de un libro ya existente, cuando se le generan cambios sustanciales a la publicación de contenido de formato, es sujeto para tramitar un nuevo ISBN. Cuando existe una nueva edición en una nueva lengua, entonces que la obra está publicada en un nuevo idioma, se tramitaría un nuevo ISBN. Un cambio de formato, ya sea en una versión impresa o en una versión digital, por el tamaño de la versión impresa, por su encuadernación, por su formato en versión digital, en PDF, en EPUB, en HTML, cada uno de ellos debe tener su respectivo identificador. Un cambio de título o un cambio del editor o el agente editor, sello editorial bajo el cual se publica. Para cada uno de estos ejemplos se debe solicitar un nuevo ISBN que lo pueda identificar la obra y la versión.
¿Cuándo debemos solicitar el mismo, utilizar el mismo ISBN? Perdón. Cuando existen cambios mínimos en cuanto a un cambio de precio, un cambio en la comercialización o en la promoción del libro, la divulgación que éste tendría. Y en el caso de una reimpresión, hablamos de reimpresión cuando se solicita una tirada de una obra, que es la impresión de una nueva cantidad de ejemplares sin generarle un cambio alguno en la publicación, es decir, que la obra sale tal cual, solamente porque se agotó la cantidad de inventario, la existencia en el inventario, pues se reimprimen una nueva tirada, pero no se le genera ningún cambio. En estos casos, cuando se presentan las reimpresiones, los editores o los agentes editores deben notificar a la Agencia Nacional del ISBN sobre dicha reimpresión, no solamente para llevar un control de la reimpresión a nivel de la editorial, sino para llevar un control histórico sobre la cantidad de reimpresiones que se pueden editar en el país. El sistema de la agencia de ISBN cuenta con una actualización de metadatos y de estructura, el cual fue realizado en abril de 2018 y que cuenta con una gran variedad de módulos que se encuentran a disposición, unos del público en general y otros a nivel del editor, una vez ingresen con el usuario y la contraseña. A nivel del público en general, encuentran el módulo que habla sobre las generalidades del ISBN, qué es, para qué sirve, los diferentes medios de pago, la consulta de registros tramitados ante la Agencia Colombiana del ISBN, que se maneja como el catálogo, y a nivel del editor, pues ya manejaría lo que son las diferentes solicitudes que se pueden hacer en esta plataforma, la consulta tanto de las solicitudes estaba aprobado, pendiente, en proceso o rechazadas y la consulta de pagos. Y finalmente el módulo de catálogo, donde pueden actualizar, visualizar la información de lo que quiere que esté disponible. Es necesario tener presente que la asignación del ISBN se basa bajo la buena fe de la información que el editor registra. Es por ello que la información que registran, lo ideal es que sea la persona que tenga conocimiento acerca del contenido y la descripción de la obra para que pueda registrar una buena calidad de metadatos. En este momento vamos a ingresar al sistema de la agencia de ISBN para mostrarles cómo se visualiza la plataforma y para hacer el registro. La página web de la agencia es isbn.camlibro.com.co. Aquí ustedes podrán encontrar la información acerca del ISBN, como ya lo había mencionado, qué es, quién lo puede solicitar y cómo debe hacer un registro, los diferentes canales de pago que manejamos para el pago de las solicitudes de ISBN, cómo se puede hacer dicho proceso, los diferentes tutoriales respecto a las solicitudes que se pueden hacer a través de nuestra plataforma. Cada uno de ellos lo pueden consultar acá. Y el módulo de catálogo, finalmente, donde queda la información registrada y publicada del histórico de registros ISBN que han sido asignados por parte de la Cámara del Libro en su histórico y aquellos que se encuentran también en el mercado. Registrada la información en cuanto a su reseña, su carátula, ahí se encuentra registrada la información. Acá nos permite ir moviendo nuestro catálogo para consultar otras obras. Vamos a iniciar sesión con un usuario para poder diligenciar el formulario de ISBN y poderles dar la información de cómo se debe hacer un registro de ISBN de manera correcta con la calidad de información que debe ir en cada uno de los campos. En este caso vamos a ingresar con los datos de la cámara para poder brindarles la información. Este es el usuario, la información que se encuentra visible para cada uno de los usuarios, como bien lo decía, el módulo de solicitudes en los que pueden tramitarlo según a lo que corresponda, las consultas de solicitudes, consultas de pagos, anticipos para aquellas editoriales que manejan esta modalidad y el catálogo que ya es a nivel interno de la editorial, donde se registran sus títulos y pueden actualizar la información de precios, carga de carátulas y carga de reseñas.
En esta ocasión, bueno, acá encuentran la información visible de los datos de la editorial, que en este caso es la cámara del libro, y vamos a dar clic en la opción de solicitudes, solicitud ISBN para poder diligenciar el formulario. Una vez demos clic aquí, el sistema me va a habilitar el formulario tomándome la información del editor con el cual se ingresó y me empieza a habilitar la información de la obra que vamos a registrar, dando inicio como el tipo de publicación de la obra. Si es versión impresa, si es versión electrónica, según aplique vamos a seleccionar el campo, el módulo, y de esta misma manera me va a extraer, a ubicar nuevamente los campos que le corresponden a cada versión para poder completar la información. Si es para la versión impresa, me habilita los campos de la descripción de un libro impreso, y si es publicación electrónica, me habilita los campos de esta versión electrónica. Continuamos con el tipo de obra a registrar. Se manejan tres opciones. La primera de ellas es una obra independiente, que corresponde a un libro que se distribuye de manera individual. De ser así, registramos, damos clic en independiente. De lo contrario, podríamos revisar a qué corresponde una obra completa y obra volumen. Obra completa y obra volumen corresponde a una serie de libros, tomos o volúmenes que se distribuyen dentro del mismo empaque. Lo que quiere decir es que se comercializan de manera uniforme, de manera grupal, y de esta manera lo que se hace es, se registra la obra completa siendo su título general y su información general, incluido el valor total, seguido de cada uno de los volúmenes que corresponden a cada uno de los volúmenes que lo van a distribuir en ese empaque, en ese grupo o conjunto de libros. Al momento de registrar el volumen, cada uno de los volúmenes se debe registrar la información que le corresponde a cada uno de ellos. Esta opción de registro de obra completa y obra volumen se debe hacer de manera continua, uno detrás de otro, para que el sistema internamente pueda enlazar de que todo esto corresponde a una misma obra y de esa manera también puedan hacer el respectivo pago de las solicitudes. Continuamos con la información de título. El título corresponde al título de la obra con el cual se publica la obra. Este no debe estar registrado en mayúscula sostenida, a pesar de que para algunos casos en la carátula o cubierta del libro sí corresponda. En el caso del formulario de ISBN debe estar altas y bajas. Debe tener una corrección ortográfica y pues para aquellos, la primera letra va en mayúsculas seguida de minúsculas, y en el caso de los nombres propios pues irían en mayúsculas y minúsculas. Subtítulos solamente se debe registrar si lo maneja la obra. De lo contrario, en caso de no manejar la publicación un subtítulo, lo dejamos en blanco, un campo en vacío, y deben tener en cuenta que todos los campos que aparezcan con un asterisco al final del nombre del campo corresponde a un campo obligatorio, que eso es lo que quiere decir esos asteriscos en algunos casos. El sello editorial, el sistema me va a listar acá los diferentes sellos que manejan los editores, según el cual corresponda con el que vamos a publicar la obra. Le damos clic. En caso de manejar un solo sello, pues el sistema lo va a traer automáticamente. La clasificación temática, este es uno de los campos que nos permite que a través de esta clasificación nuestros libros sean más visibles a nivel comercial. Recuerden que la asignación del ISBN es fuente primaria para la generación de bases de libros y directorios de libros, que lo que permite es que la información sea extraída de allí. Por eso, lo ideal y el beneficio que ustedes pueden sacarle a este formulario es que registren de manera correcta el contenido de la obra para que asimismo sea público en los diferentes canales donde se pueda extraer este registro de ISBN, y así pues sus libros sean más visibles para el público en general. De esta manera, el sistema de la agencia de ISBN cuenta, como bien lo mencionaba, con una actualización del formulario. Esa actualización es basada en el ONIX 3.0, en el cual se actualizaron algunos metadatos sobre la descripción de la obra, y uno de ellos corresponde a ser dentro de la clasificación temática. Entonces, para continuar, la clasificación DIWI es una clasificación a nivel bibliográfica. Lo que nos permite acá es, en este campo, digitar una palabra clave.
En este caso vamos a tomar un ejemplo de que fuera una publicación de historia. Entonces, al digitar la palabra clave, yo voy digitando y el sistema me va arrojando las diferentes opciones. Si yo quisiera decir que el libro tiene un contenido sobre la historia de Europa, acá él me dice cuáles son los diferentes tipos de historia que maneja esta clasificación, si es de arte. Vamos a hablar que es sobre geografía e historia de Europa. Entonces seleccionamos. Acá él ya me toma la categoría con el código al que corresponde esta clasificación y continuamos con el formulario registrando uno de los campos en los que fueron actualizados con el ONIX 3.0 y que corresponde a la clasificación comercial internacional tema con HTH. Este identificador lo que permite es que está estandarizado a nivel internacional con alrededor de 6.600 categorías que nos permite describir de mejor manera el contenido del libro. Se puede seleccionar desde mínimo una categoría hasta máximo 5, todo de acuerdo según el contenido de la publicación que nos permite precisar de mejor manera el contenido y se divide por calificadores, por categorías temáticas y por calificadores que más adelante en otro entrenamiento les explicaré. En esta ocasión, pues vamos a registrar que es una obra de historia. Si lo miramos al dar clic en desplegar la flecha de este campo, él nos arroja la información por categorías temáticas, que era lo que les indicaba hace un momento, de la A a la y unos calificadores de interés de numéricos del 1 al 6. Entonces aquí vamos a registrar que es una obra de historia, nos vamos por la categoría de la N. El sistema lo que hace aquí es arrojarme las subcategorías que se desprenden de la clasificación que nosotros hayamos seleccionado. Aquí, al darle clic en la flecha desplegable, me dice que estaría por la NH, que es todo lo que corresponde a nivel de historia, y a través de esa categoría que seleccionamos, me arroja las subcategorías que se desprenderían de ella. Dijimos que era una historia acerca sobre Europa. Si quisiera llegar un poco más al detalle, lo podemos clasificar, de lo contrario lo podríamos dejar ahí. Al darle clic en más, el sistema lo toma y me habilita el campo para seguir registrando categorías. Esta es una de las opciones como pueden hacer esta clasificación de contenido y la otra opción es a través del motor de búsqueda un poco más rápido a mano derecha que se encuentra con esta herramienta de PDF con el nombre de tema. Aquí lo que van a encontrar es el PDF con la información de esta clasificación internacional que nos permite describir de mejor manera el contenido, en el cual cuenta con alrededor de más de 6.600 categorías entre temáticas y calificadores. Y con el motor de búsqueda rápido, control F, podemos buscar la información a que corresponde. Entonces, si dijimos que era un contenido de historia de Europa, podemos decir que tiene una colección de fotografías sobre Europa y puedo colocar acá la palabra clave de fotografías. Al igual que en la clasificación anterior de Dewey, al momento de ir digitando la palabra clave, él me va a ir identificando cuáles son esos posibles resultados y opciones que se pueden seleccionar de esa palabra que estamos incluyendo. Acá me dice que encuentra 17 resultados y puedo empezar a buscarlos uno a uno. ¿Cuál corresponde? El que más se acerque, se asemeje al contenido de la publicación, pues lo vamos a ir incluyendo. Acá debo tener en cuenta el código, en este caso debo tener en cuenta es el código al cual corresponde la clasificación que vamos a incluir en la obra para luego incluirla en el formulario de ISBN. En este caso es AJC. Vamos a dirigirnos al formulario nuevamente y digitamos los mismos códigos. A,
con una subcategoría de AJ y finalizamos con AJC. Al darle clic en más, él me habilita, me toma la categoría que incluimos y podemos continuar con el formulario. Si quisiéramos incluir más, lo podemos hacer. De lo contrario, si ya consideramos que el contenido está bien especificado acá, lo podríamos dejar así y continuar con el formulario. En los siguientes campos, recuerden que el asterisco son campos obligatorios para diligenciar el formulario. En este caso, los campos de colección, número de colección y nombre de la serie son campos opcionales, campos de texto que son habilitados para los editores y que se utilizan siempre y cuando ustedes los editores manejen esta información. Si tienen alguna colección, alguna serie en el cual se diferencian diferentes libros, y llevan un control de ello, pues lo pueden registrar de esta manera. De lo contrario, hacen caso omiso de esos campos y continúan con el formulario. En este caso continuaríamos con tipo de contenido. Tipo de contenido cuenta con una lista ya predeterminada de las categorías un poco más generales sobre qué se puede tratar el libro. Entonces registramos a qué corresponde. Acá lo manejamos por línea de interés general, líneas de texto, teoría y ensayo, por literatura, por libros de artista o en otros si no aplica ninguno de ellos. Según cómo corresponda, pues se seleccionaría. Público audiencia es uno de los campos que fue incluido con la actualización del ONIX 3.0, en el que nos permite describir de mejor manera a qué público va dirigida la obra que estamos registrando. Si va dirigido a un público en general, si va infantil, juvenil, si va dirigido a partir de jóvenes adultos, si tiene algún tipo de enseñanza en inglés, en formación de una lengua diferente, a nivel educativo de fuente primaria, bachillerato o a nivel universitario superior, pues lo seleccionaríamos acá según al que aplique. Idioma, el campo de idioma corresponde al idioma en el cual está escrita la obra que estamos registrando. En este caso, al darle clic en la flecha, desplegamos los diferentes idiomas que puede estar disponible una obra y vamos a darle clic en el recuadro del idioma al que le corresponde la obra que estamos registrando. En este caso, si la obra es solamente de español en su contenido, le registramos, damos clic acá en el recuadro de español. En caso de que fuese una publicación bilingüe, vamos a ubicar el idioma en el cual está también escrito. Entonces, por ejemplo, puede ser acá español y francés, que quiere decir que es una publicación bilingüe, que en la misma encuadernación estará el contenido en estos dos idiomas. Lo seleccionamos y damos clic en el formulario para poder continuar con otro campo. Colaboradores y autores corresponden a todas aquellas personas que participan en la creación del libro. Para ello, en este módulo debemos digitar nombres según la corrección ortográfica, tildes, mayúsculas, minúsculas, no debe ser mayúscula sostenida. Entonces vamos a registrar primero los apellidos. Coma seguido de los nombres. Al momento de yo ir digitando los apellidos y el nombre, el sistema me va a arrojar, si encuentra opciones dentro de esta base que estamos creando, él me va a arrojar cuáles son las categorías de los nombres que aparecen aquí que se pueden asemejar al autor que estamos registrando. De lo contrario, él no me va a mostrar nada. Y al darle clic en la opción de incluir el rol, él me va a decir que esta autora que estamos incluyendo no se encuentra en la base de datos de la agencia y que si queremos incluirlo como un nuevo autor. Le damos clic en aceptar. Aquí continuamos. Entonces él me dice si es un autor corporativo, damos clic en sí cuando se trata de entidades con personería jurídica. De lo contrario, cuando hablamos de una persona natural, se registra como autor no corporativo. Registramos el rol al que corresponde la persona que estamos registrando, se mantienen nombres, se mantienen apellidos. Documento, seudónimo y correo electrónico son campos opcionales. Si ustedes quieren registrarlo y tienen la información a la mano, lo pueden hacer, de lo contrario no hay inconveniente, continúan.
la nacionalidad a la cual corresponde la persona que estamos registrando y finalizamos con crear persona. De lo contrario, acá, si tenemos más personas por incluir en la creación del libro, vamos a digitar la información. De los apellidos de la persona. Si yo estoy digitando aquí los apellidos Beltrán Osorio, el sistema me arroja que encuentra dos posibles resultados. Si la persona que yo quiero incluir se encuentra ubicada dentro de estos resultados, basta con darle clic en ella. De lo contrario, continúo diligenciando el campo, incluyendo el nombre del autor que quiero registrar y lo creo nuevamente. En este caso, si decimos que es la autora, ya me dice que es colombiana, le doy clic ahí, el sistema me lo selecciona y a partir de ahí ya le voy a colocar el rol al que pertenece ella. Entonces, si en este caso hablamos de que ella es autora, registramos el rol, le damos clic en más y ya el sistema me lo toma. Si tenemos más personas, lo podemos seguir incluyendo, de lo contrario, continuamos con el formulario. El campo de traducción corresponde a si esta obra que estamos registrando corresponde a la traducción de una obra ya publicada. Es decir, que la obra fue publicada en francés, como el ejemplo que habíamos colocado del idioma, y ahora se está publicando al español. Si fuese ese el caso, damos clic en sí, colocamos del idioma, entonces registramos que es del francés al español. Idioma original, si corresponde a ser también francés, lo registramos ahí y colocamos el título original. Si fuese otro idioma, el cual es traducido, lo registramos acá, pero en el ejemplo que estamos colocando, que es una publicación bilingüe, está inglés, español y francés, perdón, en la misma encuadernación, no aplicaría una traducción, porque los dos idiomas están en la misma encuadernación. En este caso, damos clic en no. En información de edición, vamos a registrar el número de edición a la cantidad, al número, la cantidad de veces que se ha publicado esta obra, si es la primera vez siendo su primera publicación del contenido y de este título, lo registramos como 1, si es una actualización o una nueva edición sería 2, 3 o 4 según a la que corresponda. Departamento y ciudad de edición, ese ya viene predeterminado y es extraído según el usuario con el que hayamos ingresado a solicitar este registro. Fecha de publicación, aquí el sistema lo que va a hacer es habilitarme el calendario en el cual vamos a registrar la fecha en la que estará el libro a disposición del público en general. Esa fecha deben tener presente los tiempos de edición, diagramación, corrección de estilo y demás, y los tiempos de impresión para que lo tengan en cuenta. Entonces, si lo estamos registrando hoy dentro de los procesos de impresión, diagramación y demás, podemos decir que en la primera semana de noviembre estaría disponible el libro al público en general. Entonces, registramos que es la primera semana de noviembre. Aquí lo registraremos. Deben tener presente que a través del registro de ISBN, la Cámara Colombiana del Libro emite un informe trimestral a la Biblioteca Nacional del Libro, de acuerdo con el decreto 1080 de 2015, en el cual la biblioteca lo que hace es guardar la memoria histórica cultural de los libros que se editan en la nación. Es por ello que al emitir este informe, lo que hace la biblioteca es solicitarles a los editores el depósito legal de sus obras. Es por ello que también que se debe tener presente es que se publica teniendo la certeza de que el libro sí va a salir al público en general y pues también que se puede cumplir con este depósito legal. Continuaríamos con el formulario. Coedición corresponde a si dos o más personas o entidades financian de manera conjunta la publicación del libro, es decir, que los dos son tanto responsables como legales y económicos de la obra. En caso de existir otra entidad, otra persona, damos clic en sí y registramos el nombre de ese coeditor. De lo contrario, damos clic en no y continuamos.
Comercializable corresponde a la notificación y registro de la cantidad de ejemplares que se van a publicar tanto a nivel nacional como a nivel del exterior. Entonces registramos la cantidad que ustedes tienen pensado publicar, lo que ya acordaron con su impresor, registran la cantidad en cada uno de los campos y registramos finalmente si el libro es comercializable al público en general o no. En caso de tener un valor de venta, registramos cuál sería ese valor a nivel nacional, cuál sería ese valor en moneda extranjera. Si es de distribución de manera gratuita, damos clic en no y continuamos. La disponibilidad corresponde a la disponibilidad que la obra va a tener al público en general. Entonces, si la obra es disponible de venta a disposición del público en general, tendría una disponibilidad disponible. Disponible bajo pedido especial corresponde a aquellas entregas especiales que se hacen a entidades o mediante licitaciones, entregas públicas, a una entrega especial que se realizaría y no se tendría, no se garantiza que la obra esté a disposición del público en general. En caso de serlo así, registramos. Y finalmente, dentro de esta opción de disponibilidad estaría la de impresión bajo demanda, que corresponde que a medida de que se van vendiendo los ejemplares, los libros se va imprimiendo. Las otras opciones que aparecen acá como cancelado, sustituido y solicitado, esto corresponde a un manejo ya de catálogo, lo que quiere decir que cuando la obra ya esté publicada, estos otros estados serían los cuales ustedes van a utilizar para poder especificar la disponibilidad. En caso de agotarse el inventario, pues ya ustedes registrarían de que no está en una venta de librerías, sino ya sería directamente con la editorial, o que definitivamente fue un libro que fue sustituido por una nueva edición. El estatus de catálogo, actualmente cuando ustedes solicitan el registro de ISBN siempre les va a quedar en próxima de aparición porque hasta ahora lo van a publicar. Cuando el ISBN esté asignado, ustedes publiquen la obra, se les va a habilitar los demás campos para que ustedes puedan especificar si el libro ya se encuentra activo en el mercado, si el libro fue descatalogado, si se encuentra agotado. Si fue una entrega especial es porque ya se entregó y ya no está activo en su catálogo en la editorial. Y que son los estados que se manejan para la disponibilidad y el estado de catálogo de las obras en un catálogo. Continuamos con la descripción del producto. Esta es la información que yo les había dado inicialmente en cuanto a que según el tipo de publicación que se haya registrado, el sistema me va a habilitar la información de la descripción. Aquí, como registramos que era un libro impreso, él me va a habilitar cuál es el tipo de producto del libro, si es un libro, si es un folleto, si es un fascículo. Depende de lo que clasifique, sea la publicación que están registrando, lo seleccionan de la misma manera. El tipo de contenido de la publicación, tipo de encuadernación, perdón, si es una tapa blanda, si es una tapa dura, si es en otro formato, aquí lo registran. El tipo de papel a cuál corresponde, tipo de impresión, el gramaje del papel que tiene el libro, número de páginas internas, número de tintas internas, tamaño de ancho por alto y el peso del libro. Si bien es cierto que el registro de ISBN se hace previa a la publicación del libro, ustedes posterior al registro de la asignación de ISBN, cuando ya tengan la información final, sobre todo el peso, ustedes pueden incluir la información actualizándola y el precio final de la obra que va a tener, que en un momento les daré las indicaciones de cómo lo pueden hacer. Continuamos con el formulario. Acá en este campo debemos especificar si la obra es de carácter científico-cultural. Esa información solamente la puede garantizar y certificar ustedes los editores y según a cómo aplique, pues es como queda registrada la asignación. Si es de carácter científico-cultural, damos clic en sí, que ya está por defecto. De lo contrario, debemos registrar cuál es la excepción a la que corresponde. Si es un horóscopo, si es juego de azar, si son publicaciones pornográficas, si son de moda. Si no aplica ninguna de estas excepciones, es una publicación de carácter científico o cultural.
La información de catálogo corresponde a la publicación de este registro de ISBN, no solamente en el catálogo de la agencia de ISBN, sino que también sea publicado en otros catálogos o directorios de bases de libros. Aquí en este campo lo que tienen que hacer es registrar la reseña y la portada del libro. Teniendo en cuenta que el registro es previo a la publicación del libro, ustedes en este momento podrían registrar que no. Si no tienen la información, dan clic en no. En caso de tenerla, registran que sí, colocan cuál es la reseña de la obra, dan clic para seleccionar dónde está el archivo en el que se encuentra disponible la publicación, la imagen de la obra, y continúan. En este caso, pues no tendríamos información, damos clic en no. Sin embargo, en un momento les explicaré cómo se hace la actualización de esta información, de esta metadata, para que ustedes garanticen que definitivamente la calidad de los metadatos registrados en la obra están en un 100% de lo que está publicado. Y finalizamos el formulario con la solicitud de código de barras. Este código de barras se utiliza para un manejo de inventario o el manejo de comercialización de los libros. En caso de solicitarlo, ya viene perfecto y viene solicitado en un tamaño y formato que es el estandarizado y el más usado. Dentro de las solicitudes, si lo requieren en otro formato o tamaño, lo pueden cambiar. En caso de que no lo requieran, pues dan clic en no y envían el formulario. Si lo hacemos en este momento, el sistema me va a arrojar los errores porque no completamos muchos de ellos, solamente está dando la explicación, pero al darle clic en enviar, él me arroja cuáles son los mensajes de error que tenemos en los que hace falta incluir el mensaje, incluir la información correspondiente a cada campo para poder finalizarlo. Esa es la información que corresponde a un registro de ISBN. Y quiero mostrarles en esta ocasión cómo se hace una actualización de catálogo y una actualización de metadatos cuando ustedes lo requieran. Si la solicitud se encuentra en proceso, es decir, que ustedes hicieron el trámite, hicieron el pago, pero aún no se ha generado la asignación de ISBN, lo pueden hacer acá en este módulo de consulta de solicitudes. Él le va a listar las diferentes solicitudes que han solicitado ante el sistema, tanto de ISBN, de códigos, de sellos editoriales, cada uno aparece acá y a mano derecha de cada uno en acciones va a habilitar la opción de ver, que es dar clic acá en este ojito y me habilita la opción de modificar, si quisiera modificar algo de esa información de lo que ya está aquí registrado. En caso de que la asignación del ISBN ya se haya dado, deben dar clic en el módulo de catálogo. Aquí lo que hace el sistema es darle la información del histórico de registros que han tramitado y que cuentan con una asignación de ISBN. En este caso, para la cámara son 35 registros. Si yo quisiera obtener la información, bajarla en un archivo de Excel según lo que se ha registrado, damos clic en esta opción de bajar archivo en XLS. Si quisiera actualizar y mirar la información de un título específico, basta con ubicar el título. En la opción de acciones damos clic en la herramienta de editar, que es el lápiz en este caso, y aquí lo que hace el sistema es habilitarme la información del formulario. Si se dan cuenta, existen algunos campos que ya están bloqueados, no me permite modificar, no me permite incluir información. Sin embargo, sí me va a habilitar los campos de catálogo. Los campos de catálogo hablamos a una disponibilidad. Si yo digo que el libro fue sustituido por una nueva edición, lo que quiere decir que para el estado de catálogo ya fue descatalogado. Si quiero decir por el contrario que el libro ya se encuentra en el mercado, lo dejamos disponible, que ya está en un estatus activo. Él me permite modificar el precio siempre y cuando nosotros hayamos registrado que la obra sí era comercializable. Para este caso, como se dejó que era de entrega gratuita, al marcar que no, pues no me va a habilitar ese campo. Y finalizamos con la información de catálogo. Si yo digo que está activo en el mercado, ya sea de manera gratuita o comercial, aquí puedo incluir la cubierta del libro. Igual damos clic ahí en la carpetica, nos dirigimos al repositorio donde está la imagen o la cubierta de ese libro.
Lo seleccionamos y le damos clic en enviar e incluimos la reseña. Si ya tenemos incluida esta información de catálogo, basta con darle clic en actualizar, él toma la información y automáticamente queda visible la información en el catálogo. Es necesario que la información esté verificada y validada por ustedes. Es por eso que la calidad de los metadatos es muy importante para la visualización de los libros, para que los libros sean más visibles y que con una clasificación de contenido correcta y adecuada, pues sus libros se encuentren más fácil los lectores. Esta es la información que queríamos brindarle respecto al uso del ISBN, al registro de ISBN en cuanto al formulario. Esperamos que esta información sea útil para ustedes, que la puedan aplicar. Igual si tienen alguna duda o inquietud se pueden remitir a nuestra página web www.camlibro.com.co en la opción de ISBN o ponerse en contacto con la agencia para que puedan resolver sus inquietudes. Muchas gracias.